Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos hasta que todos los que se inscribieron vayan ingresando. Les pido unos segunditos de paciencia. Muchas gracias. Bueno, empezamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Adriana Schwetz. Soy abogada de la oficina de Buenos Aires, de Mon Group Argentina. Quiero agradecerles su participación en este webinar que forma parte del ciclo de charlas que Mon Group ofrece semanalmente. Bueno, en esta oportunidad abordaremos información útil y práctica y actual sobre los temas migratorios, em, cuáles son los requisitos, los procedimientos y las condiciones necesarias para obtener una visa de residencia y los permisos de trabajo. Este es un servicio que Mon Group ofrece especialmente para aquellas empresas que necesitan trasladar a trabajadores a Argentina para el desarrollo de las actividades laborales. Bueno, esperemos que esta presentación sea útil y las preguntas las vamos a dejar para el final, así no interrumpimos la charla, ¿sí? Bueno, el marco normativo. La legislación argentina otorga igualdad de derechos y obligaciones a los nativos y a los extranjeros. Eso lo sostiene la Constitución Nacional en su artículo 20, que textualmente expresa: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, no están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. El régimen migratorio vigente se encuentra normado en la Ley 25.871, que fue sancionada en el 2003, y por medio de ella se regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas al país. Este año se dictó un decreto, que es el 366 del año 2025, que se estableció en un contexto global marcado por profundas transformaciones y desafíos crecientes tanto a nivel internacional como dentro del país. Esta nueva realidad exige una revisión y adaptación de las políticas migratorias vigentes en el país. El régimen migratorio fue sancionado en el año 2003 y entonces no se ajusta a las necesidades y al estado actual de situación, lo que produce que Argentina esté expuesta a peligros y a consecuencias negativas. El objetivo principal de este decreto es fortalecer la capacidad del Estado Nacional para gestionar de manera eficiente los flujos migratorios, mejorar el control fronterizo y garantizar que la llegada de extranjeros no comprometa la seguridad ni la estabilidad del país. Uno de los ejes centrales de este decreto es el refuerzo de las políticas vinculadas a la expulsión de las personas extranjeras, especialmente en casos de ingresos irregulares o que tengan antecedentes penales. En este sentido, se busca agilizar los procedimientos judiciales para concretar las deportaciones, otorgando mayor capacidad a los tribunales judiciales. Por el otro lado, se están impulsando medidas para que las provincias y los municipios limiten el acceso a ciertos servicios, por ejemplo, la atención médica. Muchos extranjeros que vienen al país a atenderse en los hospitales públicos. Entonces, como consecuencia de esto, nosotros como estudio estamos solicitando a los extranjeros que ingresan al país por motivos laborales o los que necesiten, que contraten un seguro médico privado para evitar eventuales contingencias.
No obstante, lo que menciono es importante aclarar que hasta el momento la Dirección de Migraciones formalmente no exigió nada, pero nosotros lo estamos haciendo como para prevenir eventuales problemas o contingencias. Tampoco ha modificado este decreto los criterios de erradicación o regularización migratoria, sino que está enfocado en un tema de seguridad y de proteger las fronteras y que los extranjeros con antecedentes penales sean deportados. Bueno, la ley de migraciones contempla determinadas categorías y plazos de admisión. Existe la residencia temporaria, la residencia permanente y la residencia transitoria. Para vivir y trabajar en Argentina se puede solicitar una residencia temporal o permanente. Los requisitos varían según la condición migratoria de la persona. Existe un tratamiento diferenciado para los nativos del Mercosur y estados asociados y los ciudadanos extra-Mercosur. Para los ciudadanos del Mercosur, el procedimiento es expedito y simplificado, y la vigencia de la residencia es por 24 meses renovable. Pero para renovarla deberá haber residido en el país el 50% del plazo de residencia otorgado por la Dirección de Migraciones. Si no, se debe iniciar un nuevo proceso, como si empezara desde cero. Para los no Mercosur, los ciudadanos de países que no pertenecen a los países del Mercosur, la residencia se otorga sobre criterios de erradicación, que los vamos a mencionar más adelante. La vigencia de la residencia es por 12 meses con permanencia en el país de al menos el 50% del tiempo de residencia otorgado por la Dirección de Migraciones, continuos o discontinuos, pero debe cumplir con el 50% para poder solicitar la renovación. Si no, se debe iniciar el proceso nuevamente. En el caso de la residencia permanente para los extranjeros nativos del Mercosur que solicitan la permanencia definitiva, deben acreditar ser familiar de una persona argentina o con residencia en Argentina o tener arraigo por haber gozado de una residencia temporaria de 2 años continuos o más. Y para los no Mercosur, ser familiar también de una persona argentina nativa, naturalizada o por opción, teniendo en cuenta los principios de erradicación que mencionaremos a continuación. Y y también la otra opción es tener arraigo por haber gozado de residencia temporaria por 3 años continuos o más y cumplir con los requisitos y con los criterios de erradicación. Es importante señalar que para ambos casos, tanto para Mercosur como para no Mercosur o extra Mercosur, para conservar esa permanencia definitiva debe ingresar al país al menos una vez cada 2 años, demostrando su condición de residente permanente. Si no, se pierde el beneficio. La residencia temporaria. Las categorías de erradicación que mencioné anteriormente son las siguientes. Trabajador migrante, que es lo que puede interesarles más a las empresas, a las sociedades que quieren instalarse en el país o que quieren mandar trabajadores a Argentina. Quien ingrese al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada y con autorización para permanecer en el país por un máximo de 24 meses para los ciudadanos del Mercosur y 12 meses para los extra-Mercosur, que son prorrogables con entradas y salidas múltiples. La documentación requerida es el pasaporte, la fotocopia del pasaporte, un certificado de antecedentes penales, toda la documentación proveniente del exterior debe estar apostillada, certificado de domicilio y un precontrato de trabajo certificado notarialmente en original. La visa de rentista
que es aquel quien solvente su estadía en el país con recursos propios traídos del exterior o de las rentas que estos produzcan. Podrá concederse por el término de 24 meses para el Mercosur y 12 meses para el extra Mercosur con entradas y salidas múltiples. Y quien ingrese en esta subcategoría debe acreditar ante la Dirección de Migraciones el origen de los fondos y su ingreso al país por medio de entidades financieras o bancarias autorizadas por el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, deberá probar que con el monto de las rentas que percibe resulta suficiente para atender a su manutención y a la de su grupo familiar. Después está la visa la de inversionista. Esta visa, que si bien la estamos mencionando porque existe, nosotros sugerimos no adoptar esta categoría de erradicación porque el trámite es engorroso, es largo y muy probablemente sea denegado, es denegado. Y si uno quiere apelar a través de un recurso jerárquico, lleva más tiempo. Entonces nosotros sugerimos ir por la visa de rentista. Nosotros la mencionamos porque si bien existe, es un trámite que no es viable, no es práctico a los fines a los que un empresario necesita. Y después está la de científicos, que son los directivos, los técnicos y personal administrativo de entidades públicas o privadas extranjeras, que son trasladados del exterior para cubrir cargos específicos en sus empresas y que vengan honorarios o salarios en Argentina. Después está la categoría de deportistas o artistas, que son contratados en razón de de su especialidad por personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades en el país y se concede la residencia por el plazo de 24 meses. Después están los religiosos de cultos reconocidos oficialmente con personería jurídica expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son aquellos que ingresan al país para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto y se concede una residencia por el plazo de 24 meses prorrogables, con entradas y salidas múltiples. Los pacientes bajo tratamientos médicos para atender problemas de salud que se concede por el plazo de 12 meses prorrogables y en caso de ser personas menores de 21 años de edad, discapacitados o enfermos que debieran permanecer en el país con acompañantes, esta autorización también se otorga a los familiares, a los representantes legales o a los curadores. Y después está la categoría de académicos, que es para quienes ingresan al país en virtud de acuerdos académicos celebrados entre instituciones de educación superior bajo la responsabilidad del centro superior contratante. Y su vigencia es de 12 meses prorrogables. La categoría de estudiantes, que quienes ingresan al país para cursar estudios universitarios, secundarios, como alumnos regulares en establecimientos educativos reconocidos oficialmente y con autorización para permanecer en el país 24 meses. Y uno tiene que demostrar que se inscribió en la institución educativa en la que cursará sus estudios y la certificación de ser alumno regular. Obviamente tenemos la categoría de refugiados, que es aquellos que fueron reconocidos como refugiados o asilados, se les concederá autorización para residir en el país por el término de 24 meses, que son prorrogables, cuantas veces la autoridad de aplicación lo estime necesario. Y el criterio de la nacionalidad, que es el que nosotros sugerimos adoptar a aquellos que pertenecen, a aquellos extranjeros que pertenecen a los países del Mercosur o estados asociados, que por existir un convenio migratorio binacional con el país de origen del extranjero, su situación migratoria se rige por lo dispuesto en ese convenio. Los países del Mercosur, ya sabemos cuáles son, están también Chile, Bolivia y los estados asociados, Colombia, Perú,
Venezuela también, y pueden permanecer en el país 24 meses prorrogables con entradas y salidas múltiples. Es importante destacar acá que si bien la ley de migraciones no ha cambiado, ni los nuevos decretos dictados no lo contemplan, el criterio de la Dirección de Migraciones para otorgar la residencia es obtener un turno ante la Dirección de Migraciones que se puede obtener online una vez estando en territorio argentino. Y una vez que uno tramita la solicitud de residencia, el extranjero no debiera salir del país hasta tanto la Dirección Nacional de Migraciones se expida otorgando la residencia. En caso que el extranjero deje el país, Migraciones interpreta o presume que no hay ánimo de residir y lo intima a regresar al país para que regularice su solicitud. Nosotros le sugerimos a nuestros clientes, a las empresas, que aquellos trabajadores que ingresan al país y que quieren una visa de residencia permanezcan en el país hasta tanto la Dirección de Migraciones se expida. Los plazos de la entidad dependen de la carga de trabajo de la dirección, pero más o menos pueden llegar a ser 15 días, a veces es menos. Pero es importante destacar eso, porque si no, se la pueden denegar. Después, como les decía, está la residencia permanente, que es el extranjero que solicita su residencia permanente deberá acreditar ser cónyuge, progenitor o hijo de un argentino nativo o por opción, teniendo en cuenta los principios de unidad y sostén y con el alcance del derecho de reunificación familiar establecido por la legislación. O tener arraigo por haber gozado de residencia temporaria por 24 meses continuos o no, si fuere nacional de los países del Mercosur, y 36 meses continuos o no en los demás casos. Asimismo, debe dar cumplimiento a las demás condiciones que determine la Dirección de Migraciones, según el tipo de residencia de que se trate. También puedes solicitar una residencia permanente, cualquier funcionario diplomático, consular o de organismos internacionales y haber permanecido en sus funciones en el territorio argentino por el tiempo previsto para cada caso, o tener la condición de refugiado y cumplir con algunos de los criterios de erradicación. También existe la residencia transitoria, que son aquellos extranjeros que ingresan al país como residentes transitorios, pueden ser admitidos en las subcategorías que están expuestas en el slide, que generalmente son como los llamados permisos de trabajo, que para los trabajadores migrantes estacionales, que son los extranjeros que ingresan al país con el propósito de realizar trabajos que por su propia naturaleza dependen de condiciones estacionales o solo se realizan durante un periodo de tiempo, con un plazo de permanencia de hasta 3 meses, prorrogables o no. Esta residencia transitoria se puede tramitar 2 veces por año y si uno lo tramita y al mes deja el país, caduca ese permiso de trabajo o esa residencia transitoria. También podrán ser admitidos en las categorías establecidas por ley con los alcances siguientes. Los turistas que ingresen con el propósito de descanso pueden permanecer en el país 3 meses, prorrogables por otro periodo similar. Los pasajeros que arriban al país para integrarse como tripulantes de un medio de transporte pueden estar 10 días, solo excepcionalmente renovable por un periodo similar, y las especiales, que son los extranjeros que invocan razones que justifiquen, a juicio de la Dirección de Migraciones, un tratamiento especial. También
Los consulados argentinos en el exterior son la autoridad delegada de la Dirección Nacional de Migraciones y de conformidad con los criterios y los procedimientos establecidos en el reglamento, pueden extender permisos de ingreso y visa como residentes permanentes, permisos de ingreso y visas como residentes temporarios o visas como residentes transitorios. El permiso de ingreso, cuya vigencia será de un año, configura un derecho sujeto a una condición que se perfecciona con el efectivo ingreso regular del extranjero al país. Los extranjeros quienes se les tramita un permiso de ingreso para obtener la visa respectiva deben concurrir al consulado con esta documentación: el permiso de ingreso, el pasaporte o documento de viaje, el certificado de carencia de antecedentes penales emitido por las autoridades competentes, la partida de nacimiento, el acta de matrimonio, y también también es importante destacar que se debe completar un formulario y una vez reunida toda esa documentación, se debe presentar personalmente ante el consulado, presentar la documentación y tendrá una entrevista con el cónsul o con el funcionario consular que el cónsul designe, que lo entrevistan, controlan todos los datos consignados, que sean correctos, tienen a la vista la documentación y una vez que se otorga la visa, se estampa la visa en el pasaporte, deben ingresar, deben exhibir ante la autoridad migratoria el citado permiso y también la visa estampada en el pasaporte. Una vez que ingresa al país, ahí ya está en condiciones de tramitar su documento nacional de identidad, que el documento nacional de identidad tiene una demora aproximada de 2 meses, eh, pero la residencia se tramita en el exterior, todos los consulados. Es un proceso más largo porque si es el extranjero es de un país del Mercosur, debe presentar un contrato de trabajo. Cuando en caso de que la tramite acá en Argentina, no le piden un contrato de trabajo o acreditar un criterio de erradicación. Entonces es como el trámite bastante más engorroso y largo. Los turnos no son fáciles de conseguir, por eso nosotros sugerimos que la tramiten directamente en Argentina, la residencia. Después, la Dirección de Migraciones creó un registro de requirentes extranjeros, que en caso que una sociedad o una persona natural necesite contratar personal extranjero, deberá previamente inscribirse en este registro que se llama RENURE, Registro de Requirentes Extranjeros, que se creó en el año 2005 con el objeto y se creó con el objeto de otorgar celeridad y seguridad a los trámites solicitados. En el año 2020 se adecuaron los procedimientos de inscripción, la información que debe quedar asentada en el Registro Único de Requirentes y las medidas a adoptar por cada nueva inscripción, porque se tiene que ir renovando. Entonces, las empresas que necesitan traer trabajadores, científicos, académicos, deportistas, deben primero inscribirse en este Registro Único de Requirentes Extranjeros en la Dirección de Migraciones y se tiene que presentar una serie de documentación. Por ejemplo, si es una persona jurídica, el estatuto con las autoridades vigentes y los certificados de QUIT, que es como el RUT para Chile o el RUC en Perú, todo certificado ante notario y se otorga ese permiso para contratar personal extranjero. También aplica para
la residencia transitoria, en los casos en que uno necesite contratar personal o académicos que vengan por el plazo de 3 meses, que se puede renovar por 3 meses más, son 2 permisos por año. Y recuerden que si uno tramita ese permiso, si sale del país, caduca ese permiso. Pero el registro único de residentes extranjeros también se puede utilizar para las residencias transitorias. Bueno, acá están nuestras oficinas. Yo estoy en Buenos Aires, soy Adriana Schwetz. También tenemos oficina en San Juan y en Córdoba, y también tenemos oficinas en 12 países de la región y donde se prestan los mismos servicios que están estandarizados y monitoreados por nuestra casa matriz que se encuentra en Chile. Em, Quiero saber si tienen alguna pregunta, a ver si tienen alguna pregunta o consulta, puedo contestarla. Puede dar información sobre la residencia normada digital y si la recomienda. ¿Me puede repetir? Porque no entiendo la pregunta. Gerencia. La verdad que ese tipo de residencia no está regulada en la ley de migraciones. Nómada digital, no, la verdad que desconozco. Voy a investigar más y le contesto. Si me puede facilitar su dirección de mail, lo anoto y le doy una respuesta a la brevedad. Bueno, como les decía, somos un estudio que tiene 12 oficinas en la región latinoamericana y se prestan los mismos servicios que en todas las oficinas. Prestamos servicios de consultoría, legales, contables y de administración tributaria, y también en el caso de los legales, prestamos servicios de marcas, visas, intelectual, como les decía, registros de dominio. em, bueno, obviamente contratos, todo lo que es el área legal, el derecho inmobiliario, todo lo que son la materia judicial. ¿Puede dar información sobre el visado electrónico? Sí, le mando un mail. Si me puede mandar su dirección de email, se lo agradecería. Visado electrónico. El trámite es digital, pero electrónico no. El trámite se hace digital en un principio, se obtiene el turno en forma digital, pero para poder tramitar la residencia tiene que estar en el país o en algún consulado en el exterior, algún consulado argentino en el exterior. El trámite se puede hacer, sí, es presencial, porque tiene que tramitar su certificado de antecedentes penales argentino y deberá traer el certificado de antecedentes penales de su país de origen o del país en el que haya residido 3 años o más. El trámite es presencial porque se toman las huellas dactilares. Ah, ahí tomo nota de la dirección gerencia@masterdetector.com.bolivia. Es de Bolivia. Ok.
Antecedentes de origen para las visas transitorias también. Para las visas transitorias, sí, también. La de 3 meses, que caduca al salir del país. Se pueden otorgar 2 por año y debe presentar un precontrato de trabajo. ¿Alguna otra consulta que tengan? Bueno, si no hay otra consulta, igualmente acá les dejo mi mail. Yo soy adrianaschwetz@mongroup.com.ar. Em, Pueden consultarme, yo le voy a contestar a Master Detector sobre esa visa que me estaba preguntando, nómada digital. Lo investigo y le doy una respuesta. Sí. Sí, ¿alguna otra consulta? Bueno, les agradezco mucho que hayan participado. Por favor, acá tienen mi mail si tienen consultas, dudas o necesitan que los ayudemos con las visas de residencia temporarias o transitorias para la definitiva, para la permanencia definitiva. Hay que cumplir requisitos previamente, pero en caso de necesitar colaboración, nosotros los podemos asesorar y acompañar en el proceso. Tengan en cuenta lo que les remarqué, que el extranjero debe estar en el país al momento de solicitar el turno. Se puede tramitar online, pero tiene que estar en el país. Entonces, ustedes nos dicen a nosotros, bueno, llego el 14 de julio a Argentina. Bueno, para el 14 de julio nosotros obtenemos el turno una vez que el extranjero pisó territorio argentino, o sea que pasó por migraciones, mostrando su pasaporte o su cédula de identidad. A partir de ahí, ese mismo día o al día siguiente, hacemos el trámite en migraciones con los certificados de antecedentes penales que ustedes traigan apostillado del exterior y el certificado de antecedentes penales argentinos que lo tramitamos, que lo acompañamos a tramitarlo y tienen que permanecer en el país un tiempo hasta que la Dirección de Migraciones se expida. Eso es un dato importante a tener en cuenta. Bueno, les agradezco mucho su participación y si tienen alguna duda o consulta, me escriben. Estoy a disposición para ayudarlos. Que tengan muy buenos días.